Fiscalía General informó que la audiencia de revisión de medidas cautelares del expresidente de la República, Lenín Moreno, y otros 9 procesados en el caso Sinohydro concluyó este miércoles 19 de abril pasado. Luego de escuchar cada una de las intervenciones de las partes procesales, el juez Bayardo Espinosa de la Corte Nacional de Justicia suspendió la audiencia y convocará oportunamente para informar su decisión en este caso. La Fiscalía General pidió que Moreno, su esposa Rocío González y su hija Irina, así como otros procesados, reciban prisión preventiva por incumplir la medida de presentarse de manera periódica. También solicitó que se notifique a la Policía Internacional, Interpol, para su localización y captura. El proceso de juicio político contra el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, continúa avanzando. En su segundo día de comparecencias, el ex secretario de la Administración Pública, Iván Correa, se presentó ante la Comisión de Fiscalización para explicar su relación con el expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque. Correa reconoció que tiene una amistad de más de 20 años con Luque, con quien trabajó en el Banco de Guayaquil. Sin embargo, los interpelantes se centraron en una hoja de vida que Correa le remitió a Luque cuando éste presidía EMCO. Las Fuerzas Armadas tienen una de sus misiones fundamentales, la defensa de la integridad territorial, que ahora mismo se ve amenazada por las bandas criminales que se han tomado sectores en al menos 7 provincias, fraccionando el territorio nacional. Según el experto en contraterrorismo, Fernando García, los ataques recurrentes que se atribuye a estas bandas pueden ser catalogadas como terrorismo. El juicio político al presidente Guillermo Lasso Mendoza sigue su curso y continúan generándose reacciones en la escena política nacional. La tarde de ayer, el movimiento correísta revolucionario ciudadano emitió un comunicado en el que solicita aplicar la muerte cruzada como solución ante la grave crisis política y conmoción interna del país. A la par, las comparecencias continúan dándose con diversas matices en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, con discusiones, enfrentamientos y la apelación de la presidencia de Fernando Villavicencio. A este se suma que esta tarde no se presentó Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec. El martes 18 de abril, Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, fue retenido por funcionarios de la Policía Nacional cuando estaba a punto de abordar un avión rumbo a Nueva York. Luego de rendir su versión en la Fiscalía General del Estado, fue puesto en libertad la mañana de ese miércoles 19 de abril. Una vez que Carrera habló con la Fiscalía, fue liberado. La teoría de la cartera de Estado señalaba que él junto con Rubén Cherres se habrían encargado de gestionar los cargos públicos. Un ciudadano habría sido abordado por 3 sujetos, entre ellos un menor de edad, para intentar secuestrarlo. En su intento de fuga, el adolescente es atrapado por los moradores y reprendido por la presunta víctima. La misma que, molesto, golpeó al menor en repetidas ocasiones mientras le decía: estudia, trabaja. Posteriormente, el muchacho le dijo: ya no me pegue. Al finalizar el clip, se puede ver a la presunta víctima contar a los moradores lo sucedido. De igual manera, se escuchó una voz que decía: eso es secuestro. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Delincuentes asaltaron a un grupo de madres de familia en los exteriores de una institución educativa en el sector La Libertad, en Santa Elena. En imágenes se puede observar cómo 2 sujetos en motocicleta avanzan sobre la avenida. De pronto, uno de los antisociales se baja y camina en dirección a las ciudadanas. Una de ellas estaba acompañada de un menor. Una vez en lo que se presume es la entrada de la institución educativa, se puede ver que el delincuente sacó un arma y empezó el asalto, quitando por la fuerza las pertenencias a las presentes. La tremenda crisis de inseguridad se mantiene y la gran zozobra aumenta en la ciudad de Guayaquil. En Guayaquil, los delincuentes apuntan con sus armas de fuego para asaltar una unidad de bus. En el transporte habían menores de edad. El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad del transporte público. En las imágenes se puede ver a los ciudadanos sentados y de pie haciendo uso de la unidad. 2 delincuentes fuertemente armados se subieron y apuntaron con pistolas a los ciudadanos que no tuvieron otra opción que tirarse al piso, y otros que iban con menores de edad quedarse quietos en los asientos. La madrugada de este jueves 20 de abril, un grupo de personas agredieron a agentes de la Policía Nacional en el cantón Machala, provincia del Oro. Además, una motocicleta también fue incinerada por los agresores. En la imagen
publicada y como evidencia de la agresión a los uniformados, se puede ver a los agentes revisando el vehículo quemado, el cual presentaba varios daños. Asimismo, se puede observar a través de un grupo de militares quienes estarían brindando respaldo a los uniformados debido a los inconvenientes suscitados. La mañana del jueves 20 de abril, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que una persona falleció tras un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura del puente de Guabo. Se puede observar el vehículo con el parabrisas y el techo hundido. Junto al automotor está recostado en el piso el cuerpo sin vida de la persona que perdió la vida. De igual manera, la Agencia Metropolitana de Tránsito indicó la parte izquierda del carro que también presentaba indicios de fuertes golpes debido al siniestro. Buenas tardes. El presidente de Colombia llegó a la Organización de los Estados Americanos con un objetivo claro: verdaderas sanciones y mucha democracia y paz. Presentar una nueva propuesta regional que incluye cambios profundos, inclusive en este mismo ente regional. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos. Los gobiernos del continente suscribieron en 2001 la Carta Democrática Interamericana para comprometerse a mantener la democracia como forma de gobierno. Petro abogó por un regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, al que abandonó ante las reiteradas denuncias de violaciones sistemáticas. Un pacto democrático. Claro que sí me interesa y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. También se refirió a Perú, por lo que el representante alterno de esa nación salió de la sala en señal de protesta. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Sin embargo, Petro encontró apoyo regional por algunos miembros de la OEA, como el embajador de Honduras, Roberto Quesada. Un presidente como Gustavo Petro, ¿no? Que tiene una visión de los pueblos, de la integración de los pueblos latinoamericanos para el desarrollo. Es muy, muy importante para la OEA, ¿no? Yasmín, se esperaba una decisión de la Corte Suprema para este miércoles, pero por ahora los jueces simplemente postergaron, Yasmín, hasta el final del próximo viernes 21 de abril, la fecha límite para decidir sobre el acceso a esta píldora abortiva llamada, como tú dijiste, mifepristona o píldora del día después, que se usa en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. Por ahora las mujeres tendrán temporalmente un acceso a esta píldora. Casa Blanca dijo que está preparada para cualquier escenario. Lo que está en juego no podría ser más alto y vamos a seguir luchando. Ese es el compromiso que ha hecho este presidente y esta administración. Y vamos a seguir protegiendo los derechos reproductivos de las mujeres. Eso es algo que hemos dicho desde que surgió una decisión dudosa el pasado verano en junio. La mayoría de las personas que han entrado a Estados Unidos para pedir asilo mediante la aplicación CBP One por Baja California son rusos. Los rusos fueron los primeros que acapararon las primeras citas, las de enero. Al 5 de abril, por Tijuana y Mexicali, entraron poco más de 16,000 personas usando esta plataforma. De esas, casi 40% fueron ciudadanos de Rusia, según cifras del Instituto Nacional de Migración de México. Tienen modelos de teléfono mucho más avanzado. Y están más informados y más familiarizados con la tecnología. Los rusos tienen tiempo llegando sigilosamente al noroeste del país, buscando asilarse en Estados Unidos. Argumentando ser víctimas de persecución política, etcétera, etcétera, o por razones humanitarias derivadas de la guerra. Ante el cierre de la frontera estadounidense por el Título 42, muchos intentaban colarse en auto por el puerto fronterizo de San Isidro como turistas. Atrem es un moscovita que llegó a Tijuana a finales del año pasado con su familia.
Todos en México nos piden dinero. Dijo que varias personas y organizaciones les pedían miles de dólares por ayudarlos a entrar para pedir refugio. Luego la administración Biden amplió el uso de CBP One para más nacionalidades. Migrantes de otros países no parecen tener la misma suerte. La aplicación se ha trabado bastante porque nadie ha salido. Los migrantes irregulares que transitan por Guatemala para llegar a Estados Unidos son cada vez más diversos. En la última expulsión eran 110 provenientes de India y 50 de Pakistán, quienes permanecían en un hotel de San Marcos, ya muy cerca de la frontera con México. Al ser localizados y determinar que no tenían documentos, fueron enviados de regreso a la frontera con Honduras, por la cual habían ingresado. El Instituto Guatemalteco de Migración le llama profundamente la atención el incremento que se está generando de estas nacionalidades extracontinentales. En esta ocasión, pues las nacionalidades fueron completamente distintas. Asimismo, la semana pasada albergamos a un grupo importante de personas provenientes de la China, quienes también fueron localizadas transitando de manera irregular por nuestro país. La Red Jesuita de Migrantes pidió respeto a los derechos de todos los migrantes, sin importar su procedencia, principalmente tomando en cuenta las condiciones de quienes vienen desde países en conflicto. Que la necesidad de emigrar también corresponda probablemente a un tema de mejoras económicas, pero también puede ser a una situación de peligro. También estamos a favor de una migración regulada, ordenada, pero que sea de fácil acceso para cualquier persona. En estos casos fue necesario buscar a un traductor para explicarles el proceso migratorio que enfrentan antes de ser expulsados de Guatemala. Por más de 8 horas esperaron familias de las víctimas del tiroteo en una escuela en Uvalde que dejó 21 personas muertas para testificar ante el Congreso de Texas. Tess no tuvo la opción de vida o muerte, pero usted como líder tiene la opción de definir cómo será recordada la vida de mi hija. ¿Habrá muerto en vano o su vida salvará a otro niño? No quiero que usted tenga que identificar el cuerpo de su hijo por cómo fue vestido ese día a la escuela. Sus pensamientos y oraciones son inútiles, a menos que hayan pensado y orado por una legislación que pueda ayudar a cambiar esto. Es solo una de esas heridas que mami no puede quitar con un beso. Un joven de 18 años compró de manera legal la AR-15 con la cual perpetró la masacre. Ahora buscan evitar incidentes similares con un proyecto de ley para aumentar a 21 años la edad mínima para adquirir armas semiautomáticas. No habría podido comprar legalmente esa arma si este proyecto de ley hubiera sido legalizado. El proyecto, que aún está en la etapa de audiencias, ha sido refutado por quienes defienden el porte, argumentando que el problema no es el arma. El 62% de los asesinatos con armas de fuego son con armas de mano. Solo el 4,4% son con fusiles. Nuestros militares tienen entre 18 y 20 años en su mayor parte, y si evitamos que entren al ejército a los 18 años, este país estaría en grandes problemas. Y sí, estos hombres y mujeres que luchan por su libertad están diciendo que son lo suficientemente maduros. Más de 50 personas se inscribieron para testificar en el proyecto de ley 2744 y se espera que haya nuevas audiencias. Este miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo sentirse seguro de que Turquía admitirá a Suecia en la OTAN antes de que la alianza celebre su cumbre en julio. La oferta de Suecia para unirse a la OTAN sigue estancada por la oposición de Turquía y Hungría, incluso semanas después de que ambas naciones aprobaran finalmente la solicitud de Finlandia. Recordemos que Suecia y su vecina Finlandia solicitaron conjuntamente la membresía en la OTAN en mayo del 2022, abandonando décadas de no alineamiento tras la invasión rusa de Ucrania. La demanda por difamación interpuesta por la empresa electoral Dominion contra Fox News es interrumpida con un arreglo millonario después de que la televisora se comprometió a pagar más de $787 millones. Un acuerdo calificado como histórico para analistas. Fox sabía que tenía una batalla cuesta arriba. Iba a ser, en el mejor de los casos, un trabajo largo y muy incierto si al final del día valdría la pena para ellos.
podrían haber terminado pagando tanto como lo acordado. El arreglo representa un paso significativo hacia lo que puede ser considerado como descrédito contra Fox News. La cadena resolvió el litigio de manera amistosa y evitó poner en el banquillo del jurado a periodistas del canal atestiguando sobre argumentos de presunto fraude electoral en 2020. Dominion también quiere que Fox se sincere y le diga a la gente que se equivocaron en lo que hicieron después del día de las elecciones. Las ramificaciones también podrían significar mucho para la ley de difamación en este país. La demanda por daños y perjuicios fue establecida en $1.600 millones en 2021 cuando se interpuso ante la Corte. Dominion operó con máquinas electorales en las últimas votaciones generales, donde el demócrata Joe Biden obtuvo la presidencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill publicaron su declaración de impuestos federales, la cual muestra que la pareja percibió un ingreso de casi $580,000 el año pasado y pagó una tasa de impuesto federal sobre la renta de 23,8%. La declaración muestra una reducción en sus ingresos respecto al 2021, cuando declararon $610,702. Los Biden también donaron a organizaciones benéficas unos $20,000. Había escuchado que necesitaba uno, al cumplir los 40 años, hacerse la mamografía, pero habían pasado 2 años porque el costo era elevado, de $300 a $400. 3.300 mujeres hispanas murieron a causa del cáncer de seno en Estados Unidos en el año 2019, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La Universidad Georgetown recientemente inauguró el Centro de Prevención de Cáncer Ralph Lauren, que con la ayuda de organizaciones comunitarias identifican en el área metropolitana de Washington y Maryland a mujeres como María del Carmen, ofreciendo prevención y diagnóstico gratis. Muchas personas tienen miedo de ir a un hospital, especialmente cuando escuchan sobre el cáncer. Piensan que va a ser demasiado caro, que no van a recibir la atención adecuada, que el sistema los va a dejar en una situación peor que cuando entraron. Eso conduce a peores condiciones de salud. Sabemos que los números de nuestra comunidad con cáncer ha crecido por las barreras que enfrenta, especialmente la barrera del idioma, la barrera financieramente de no tener cómo acceder a sus exámenes. Para algunos médicos, el tabú sobre la técnica del mamograma hace más difícil la detención del cáncer de mama entre las latinas. Que duele mucho, que es muy molesto, que es incómodo. 40% de nosotras las mujeres ya tenemos el tejido denso y no se sabe exactamente si lo tenemos o no. El nuevo centro también trabajará en reducir las disparidades de atención sobre otros tipos de cáncer. Además, planea abrir 5 sedes en otras ciudades con una inversión de $25 millones. Con cáncer de próstata, cáncer colorectal y cáncer de pulmón, no solamente para las mujeres, pero también lo queremos hacer para los hombres. Venezuela y Rusia prevén ampliar los acuerdos de cooperación en materia energética, de inversiones, comercio y finanzas, entre otras áreas, declaró este martes el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, durante su gira por países aliados en Latinoamérica. Y vamos a continuar los objetivos concordados con nuestros líderes que están realizando a través de diferentes mecanismos de nuestra cooperación. El canciller de Venezuela, Iván Gil, afirmó que ambas naciones comparten el principio de la igualdad y respeto como vía para alcanzar el equilibrio en el mundo nuevo que se está desarrollando. Más de 300 acuerdos hemos suscrito entre ambas naciones. El aspecto energético, que es muy importante, el aspecto financiero, los aspectos de interconexión aérea y marítima. El internacionalista Félix Arellano cataloga la visita de Lavrov como desafortunada para la región, debido a que pareciera que los países donde realiza su gira son fichas en el juego geopolítico internacional. Rusia le está diciendo al mundo: la conquista genera derechos, en consecuencia cualquier país en desarrollo puede ser conquistado. Es una pésima señal que un país en desarrollo apoye una tesis de esa naturaleza. Desde 1999, ambos países han fortalecido sus relaciones y Moscú respaldó a Maduro durante la crisis política que ha enfrentado durante la década que lleva en el poder. Queda aprobado la ley que declara
el 19 de abril, Día Nacional de la Paz. Así quedó decretado en Nicaragua el Día Nacional de la Paz, luego que el Parlamento, controlado por el oficialismo y sus aliados, aprobaron la ley que pretende lograr la reconciliación del país. Lograr una paz duradera y definitiva ha sido el anhelo de las y los nicaragüenses desde nuestros antepasados hasta nuestros días. Sin embargo, no todos los sectores respaldan la iniciativa del oficialismo. Los familiares de las víctimas de la violencia consideran que la aprobación de esta legislatura busca borrar la memoria de los nicaragüenses que murieron a partir del 19 de abril del año 2018, cuando en el país estalló el conflicto sociopolítico. Ante todo, no puede haber una ley de paz sobre tanta sangre derramada. No puede haber paz sin habernos entregado nuestra justicia. Hablaban de paz y mataban a los chavalos, hablaban de paz y secuestraban a la gente. Así mismo están haciendo ahora entonces. Alexander Álvarez, quien fue integrante del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, resalta que la paz no se ha logrado alcanzar en el país centroamericano. Es una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos desde el inicio de la crisis del 2018. Mientras el oficialismo celebra el Día Nacional de la Paz, los familiares de las víctimas honran la memoria de sus seres queridos con esperanza de un día recibir justicia. Considerado como uno de los eventos culturales más importantes del mundo hispano, la Feria Internacional del Libro recibirá en Bogotá escritores de 25 países y más de 500 invitados internacionales. A disfrutar de los cientos de eventos culturales, pero vengan sobre todo a comprar libros, a honrar el trabajo de los escritores y escritoras. En la versión número 35 del certamen, México es el invitado de honor este año, uno de los países que lidera la industria en América Latina. El pabellón de México tiene 40.000 libros, una muestra gastronómica, una sección de artesanías. Es un pabellón, les va a gustar mucho. A la delegación mexicana somos un centenar, entre escritores, traductores, editores, autores de otras casas editoriales, etc. Son 15 días con más de 1.800 eventos de programación literaria, cultural y académica que reúne a todos los autores de la Academia del Libro. Traemos alrededor de 560 ejemplares de diferentes escritores, una representación amplia de nuestros escritores. España es un referente en el sector editorial, de hecho tiene aquí muchas filiales, entonces pues creemos que es una feria muy importante y siempre hemos estado presentes. Mucho ingreso acá de nuestra literatura, venimos a presentar en este año más de 20 editoriales y más de 500 títulos. La mexicana Elena Reigadas fue elegida como la mejor chef femenina del 2023. Así la nombró el grupo 50 Best, una de las principales listas gastronómicas del mundo. Reigadas ya había sido nombrada la mejor chef latinoamericana. Es una ardiente defensora de la biodiversidad mexicana y la cultura sostenible y tiene uno de los restaurantes más reconocidos de Ciudad de México. El premio The Best es al mejor restaurante del mundo. Será revelado el 20 de junio en Valencia, España. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por conectarse en El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana.